leer ahí en Romanos 2, 12 al 16, y dice de la siguiente manera: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a estar continuando con el capítulo 24, que dice la ley y la política en las naciones circundantes del pueblo de Israel. Y en esta mañana estaremos continuando en la página 189, donde dice: los gentiles estaban bajo la ley de Dios. En estos versículos que leímos del apóstol Pablo, nos muestra que aún los gentiles que no tenían la ley de Dios en dos tablas de piedra, el apóstol Pablo dice que aún ellos la tenían, porque tenían esa ley escrita en sus corazones. Así que es posible decir que aún los gentiles que no tenían la ley de Dios escrita como los judíos, aún así ellos la tenían ya y la conocían, porque Pablo dice que Dios escribió su ley en los corazones de ellos. En este argumento que el apóstol Pablo hace, dice, porque el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que aunque los gentiles que no tenían la ley de Dios en dos tablas de piedra, aún así ellos conocían la ley de Dios. Ellos conocían que asesinar es pecado, conocían todos los mandamientos de Dios, y por lo tanto, si ellos obedecían esos mandamientos, ellos condenarían a los judíos, quienes teniendo la ley de Dios la desobedecían. Por esa razón el apóstol Pablo dice que los gentiles, si ellos hacían por naturaleza lo que es de la ley, dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En el sentido de que los gentiles, no teniendo la ley de Dios en dos tablas de piedra, los 10 mandamientos como los gentiles, como los judíos, aún así ellos, teniendo la ley escrita en sus corazones y obedeciéndola, ellos podían tener ese carácter de que Dios mandaba que obedecieran la ley de Dios, y los judíos desobedeciéndola, aunque ellos la tenían, bueno, los gentiles no teniéndola en dos tablas de piedra, pero teniéndolo en sus corazones, Pablo dice que esto es más importante, y que iban a acusar a los judíos de transgredirla, y más bien los gentiles que no la tenían la obedecían, y por lo tanto su conciencia iba a dar testimonio de que ellos estaban obedeciendo la ley de Dios. Así que este es el énfasis que el autor hace en este capítulo, de que la ley de Dios ya existía aún en las naciones paganas, en las naciones gentiles, que no les había sido dada la ley de Dios en dos tablas de piedra. Y es el argumento que vamos a estar abordando en el apartado que sigue, de los gentiles estaban bajo la ley de Dios. Voy a leer y luego estaremos participando todos. Dice de la siguiente manera: lo que Dios revelaba por escrito a su pueblo escogido y redimido acerca de los deberes morales era también revelado por Dios sin palabra escrita a todas las demás personas en la creación,
Pese a no haber recibido la ley, los gentiles tienen la obra de la ley escrita en sus corazones, lo que condena su conducta pecaminosa. Este es el testimonio de Pablo en Romanos 2, 12 al 16, y es la verdad fundamental del Evangelio universal de salvación que Pablo luego elabora en Romanos. Todo el mundo está bajo la obligación de los principios de la ley de Dios. Cualquiera sea la forma en que se los han recibido, escritos o no, y en estos términos todos pecaron y tienen la necesidad de la redención de Cristo, tal como dice Romanos 3:23. Aquí no hay acepción de personas para con Dios. Él tiene el mismo estándar para todos los hombres que Él creó, y todos los hombres conocen esos estándares en virtud de haber sido creados en la imagen de Dios, de vivir en el mundo creado por Dios y de la obra clara de revelación general y especial de Dios. Sin embargo, hay cristianos que mantienen que con respecto a la subclase especial de las leyes reveladas a los judíos en el Antiguo Testamento, esas leyes se dirigían a Israel para que ellos solamente las guardasen. Estas leyes eran de carácter político. Los reyes y los jueces de Israel estaban obligados a obedecerlas, se nos dice, pero no los gobernantes de otras naciones. Todos los hijos judíos o gentiles estaban en la obligación moral de obedecer a sus padres, pero se dice que solo los gobernantes judíos, no los gentiles, tenían la obligación moral de castigar los crímenes. Por ejemplo, el asalto violento a los propios padres, en la forma determinada por la ley del Antiguo Testamento. Según esta perspectiva, algunas leyes de Dios eran universales en obligación y otras eran leyes locales. ¿Es tal distinción de leyes universales y locales hecha en el inspirado texto del Antiguo Testamento? Pues no, se debe admitir. ¿Es tal delineación de las leyes universales y locales presentada, hecha en la enseñanza de Pablo acerca de la revelación universal de los estándares morales de Dios? Pues no, se tiene que admitir una vez más. En realidad, la epístola romana afirma bien claro que los que cometen delitos abominables, así como la homosexualidad, saben que los que practican tales cosas son dignos de muerte, tal como lo dice Pablo en Romanos 1:32. No parece haber ninguna evidencia bíblica obvia para la opinión de que las leyes políticas del Antiguo Testamento eran destinadas solo a Israel para obedecerlas. Casi cada renglón de consideración teológica nos inclinaría a la conclusión opuesta. El creador de todos los hombres, quien tiene un carácter inmutable, ha revelado los estándares de su ley a cada nación de hombres y responsabilizará a los hombres por su conducta en todas las áreas de la vida, incluso el área política. Si sus estándares han recibido una expresión clara, escrita a un grupo especial de hombres, los judíos, entonces parecería razonable que todos los hombres presten atención a esas leyes escritas y traten de atenerse a ellas. Cuando cambiamos de temas teológicos a una lectura específica de la Escritura, esta es la perspectiva que encontramos definitivamente decretada. Como bendición especial, Dios dio a los judíos una expresión escrita de su ley para todas las áreas de la vida. Y aquella ley escrita debía servir como modelo para todas las naciones, no solamente para Israel. Al dar a Israel la ley de Dios para guardarla en la tierra teocrática, Moisés fue inspirado a decir: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? La ley de Israel era un modelo para todas las naciones circundantes, y era un modelo con respecto a todos los estatutos entregados por Dios a través de Moisés, incluso los estatutos relacionados a los asuntos políticos como el crimen y el castigo. Aquí vamos a hacer una pausa, hermanos, porque vamos a tratar de pensar un poco en lo que el autor está tratando de mostrarnos. Miren, él ha dejado bien en claro en los capítulos anteriores que la ley moral de Dios sigue incuestionablemente vigente.
De eso no hay ningún problema, no hay ninguna duda. Todos los cristianos que se consideran reformados aceptan esto. Incluso los no reformados, aunque sea de manera inconsistente, también tienen que aceptar que la ley moral de Dios sigue vigente. De lo contrario, les daría lo mismo ir a pecar que no pecar, porque si la ley moral de Dios no sigue vigente, lo mismo daría quebrantar los mandamientos de Dios o no quebrantarlos. Pero ellos dicen, no, la ley moral de Dios sigue vigente. Bueno, ese no es el problema. El problema que surge es, ¿solo los 10 mandamientos morales de Dios o también siguen vigentes algunas leyes que fueron dadas a Israel en el área política o civil? Ahí es donde viene el problema. Ahí es donde muchos cristianos reformados no están de acuerdo. A un cristiano reformado no están de acuerdo. Dicen, no, las leyes políticas eran solamente para el pueblo de Israel, no para todo el mundo. Pero observemos esto. ¿Cuáles eran las leyes políticas del pueblo de Israel? Eran aquellas situaciones específicas donde el mandamiento de no matarás, no robarás, se aplicaba. Había muchas situaciones, al igual que en la actualidad, donde el mandamiento de no matarás tiene aplicaciones variadas. No matarás es un mandamiento muy claro. Pero si ustedes van manejando en su auto, por ejemplo, y de repente alguien se atraviesa y ustedes no lo ven y lo matan, la pregunta que surge es, ¿son culpables o no son culpables? Y ahí el problema, he ahí el por qué es necesaria todavía seguir los principios de la ley de Dios. ¿Qué dice Dios en su ley? Dice que si existe un homicidio, por lo que nosotros llamamos accidente, la persona no puede ser tenida por culpable. De la misma manera como cuando alguien le quita la vida a otra persona con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Tiene que existir diferencia. Hay una diferencia. Así que esto, hermanos, cuenta mucho. Si las leyes políticas de la sociedad no son relevantes para nuestra sociedad hoy, sino solamente fueron para el pueblo de Israel, entonces cuando un cristiano va manejando su auto y alguien se atraviesa, como ha sucedido, conozco por ejemplo un pastor que le quitó la vida a una persona, más bien a 2 pastores que fueron culpables de asesinato, pero en realidad fueron accidentes. Ellos iban manejando su auto y fueron accidentes, lo que se puede llamar accidentes. Entonces, si no hacemos esta distinción, se tiene que procesar a esa persona que en realidad no es culpable como si fuera culpable. Y Dios hace esta distinción en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esas leyes que hacen en detalle o siguen en detalle las leyes de los 10 mandamientos y que se aplican a diferentes circunstancias, son aplicables todavía en la actualidad. Pero no solamente por los cristianos, pero son aplicables por los no cristianos también. Países enteros basan esas leyes principales en las leyes del Antiguo Testamento. Países enteros tienen que hacerlo, porque de lo contrario no formularían leyes justas. Una de las cosas que Moisés les dijo al pueblo judío es que las naciones vecinas mirarían las leyes justas del pueblo judío y ellos dirían: ¿qué pueblo hay que tenga tales leyes como ellos?
No hay ningún otro pueblo sobre la tierra. Por esa razón veamos lo que dice Moisés en Deuteronomio 4, 5 al 8, que acabamos de leer. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es que vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Miren, hermanos, esto que Moisés dijo se demuestra claramente en los libros de sabiduría. Por ejemplo, tenemos el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, que son libros de sabiduría. Y son libros universalmente aceptados por todos los seres humanos. No solamente por los judíos, no solamente por la iglesia, por todos los seres humanos son aceptados esos libros. E incluso personas no cristianas, personas del mundo de los negocios, leen proverbios. Y no solamente los leen, pero memorizan muchos proverbios y los escriben en sus oficinas como un recordatorio de los principios que ellos deben seguir. Mi pregunta es: ¿por qué? ¿Acaso estos libros no fueron dados exclusivamente para el pueblo de Israel? Aunque fueron dados para el pueblo de Israel, tienen aplicación para todos los pueblos, para todas las naciones. De la misma manera, los 10 mandamientos y las leyes políticas y sociales del pueblo de Israel tienen aplicaciones para todos los pueblos, para todas las naciones. Porque, hermanos, esa aplicación fue hecha por Dios mismo. Por lo tanto, hay sabiduría en ello. Así como si obedecemos los proverbios, si obedecemos la sabiduría de proverbios, por ejemplo, nos daremos cuenta que viviremos vidas sabias, vidas bendecidas. ¿Por qué? Porque obedecer esos principios, hermanos, hace que nuestras vidas sean vividas de una manera diferente a aquellos que no obedecen tales principios. Por lo tanto, es relevante todavía las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel para que pudieran vivir socialmente o políticamente. Por supuesto que son todavía relevantes, todavía son importantes, no solamente para el pueblo judío, pero para todas las naciones del mundo, no solamente para los cristianos, pero para todas las naciones, porque de esa manera es como se pueden formular leyes justas. ¿De qué otra manera? Que alguien me diga de qué otra manera se pueden formular leyes justas que no nazcan de este libro. No hay manera. Por ejemplo, los ateos no creen que este libro sea la fuente para organizar o hacer leyes justas, porque no creen en Dios, porque no creen en la Biblia como un libro inspirado por Dios. Pero ¿cuál es el resultado de esta filosofía? ¿Cuál es el resultado de que ellos puedan hacer leyes? ¿Qué tipo de leyes ellos formulan? Leyes injustas, leyes donde lo mismo les da matar a jóvenes, como matar a ancianos, como matar a niños, como matar a toda clase de personas. Porque si el ser humano no es una creación especial directa de Dios, sino una evolución que provenimos de los animales, entonces nuestra vida en realidad no tiene mucho valor, no tiene tanto valor, y por lo tanto para muchos de ellos es más fácil matar a un ser humano que matar a un animal, porque valoran más la vida de los animales que la vida de los seres humanos. Así que
tiene mucho que ver, hermanos, en realidad, las leyes aún políticas o civiles que Dios dio al pueblo de Israel. Seguimos con la lectura. Dice: cuando consideramos la enseñanza bíblica acerca de la ley y la política en Israel del Antiguo Testamento, encontramos en resumen que, número uno, no se debía resistir a los gobernantes designados por Dios, y número dos, los gobernantes eran vengadores de la ira divina y tenían títulos religiosos, y número tres, los magistrados debían refrenar la maldad gobernando según la ley de Dios. Un examen de lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de los gobernantes de las naciones gentiles nos llevará a dar importancia a estos tres puntos acerca de los magistrados no judíos. Por lo tanto, la doctrina de los deberes morales del magistrado civil es uniforme en el Antiguo Testamento. El hecho que Dios estaba tratando con Israel en una manera redentora y basada en el pacto, sin colocar su amor electivo sobre ninguna otra nación, tal como nos dice Amós 3:2, no representaba una disparidad o diferencia en los principios morales entre Israel y las naciones. No, el hecho de que Dios no haya escogido, por ejemplo, a otra nación gentil para estar en pacto con ella, tal como fue escogida el pueblo de Israel, eso no significa que las naciones gentiles no tenían la obligación moral de obedecer la ley de Dios. Ustedes han leído y recuerdan, por ejemplo, cómo Dios mandó al profeta Jonás a predicarle a Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora bien, ¿por qué Dios mandó a Jonás a predicar a esa ciudad? Para que se arrepintieran, para que ellos abandonaran sus malos caminos, si últimamente Él no les había dado su ley a ellos, sino solamente al pueblo de Israel. Y sin embargo, Dios hizo a Nínive tan responsable por sus acciones como hacía responsable por sus acciones al pueblo de Israel. No había diferencia. Aun cuando Nínive, Dios no le había dado las 2 tablas de piedra, los mandamientos en 2 tablas de piedra, como se los dio al pueblo judío. Nínive no los tenía. Y sin embargo, Jonás fue a predicar arrepentimiento a Nínive. Si ellos no se arrepentían, serían destruidos. Serían destruidos. Así que, hermanos, la implicación es clara. Dios hacía responsable también al pueblo de Nínive por su maldad, por su pecado. Y aunque Él no les había dado 2 tablas de piedra, los mandamientos en esas 2 tablas, aún así, la implicación es que los ninivitas conocían la ley de Dios. Conocían la ley de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque la tenían en sus corazones y en sus mentes. ¿Sí, hermano? Ahora, en cuanto a la nación de Sodoma y Gomorra, ¿era diferente la ley ahí? ¿O sí, ellos tenían conocimiento de la ley de Dios? Ellos la conocían también. Era exactamente igual que los de Nínive. Sodoma y Gomorra conocía la ley de Dios igual que el pueblo de Israel. La única diferencia era que el pueblo de Sodoma y Gomorra o Nínive no tenían los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra como se los dieron al pueblo judío, pero aún así ellos conocían los mandamientos de Dios, ellos conocían la ley de Dios. Todo ser humano conoce la ley de Dios, no importa que nunca haya escuchado nada, conoce la ley de Dios por naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios ha grabado esa ley en nuestros corazones. Aun si nunca nadie nos hubiera dicho que esto es malo y aquello es malo, nosotros al llegar a una edad, a cierta edad, nosotros automáticamente sabríamos que eso es malo. Automáticamente. ¿Por qué razón? Porque Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Y hermanos, la conciencia que Él nos ha dado juega un papel muy importante en hacernos ver lo que es bueno y lo que es malo. Así que la ley de Dios ha sido escrita en los corazones de todas las personas y por lo tanto todas las personas conocen la ley de Dios.
aunque no la tengan como la tenemos nosotros, o como la tenían los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento, que la tenían escritas en 2 tablas de piedra. Así que esto es muy interesante. Y la pregunta del hermano Israel de si los de Sodoma y Gomorra tenían la ley de Dios o conocían la ley de Dios, por supuesto que la conocían. Por eso ellos fueron destruidos. Por eso fueron destruidos, porque conocían la ley de Dios, y aún a pesar de conocerla, ellos no lo obedecían, no se sometían a ella. Seguimos, dice, el hecho de que Dios estaba tratando, bueno, seguimos, dice, todos los que se extravían de los estatutos de Dios, en página 191, en la parte de abajo, por cierto, todos los malos de la tierra son condenados por Dios, según Salmos 119, 118 y 19. En conformidad no había ningún reconocimiento de leyes diferentes para distintas clases de gente, tales como judíos o gentiles. En el Antiguo Testamento, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 24, 22. Con respecto a la política, como en todo lo demás, Dios no tenía un estándar doble de moralidad. La justicia de su ley se había de establecer como una luz a los gentiles. Isaías 51:4. Verdaderamente la esperanza profética era que todas las naciones fluirían a Sión diciendo: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra, tal como Isaías 2:3 lo dice. La perspectiva del Antiguo Testamento era que la ley de Dios tenía pertinencia internacional y cívica. Su carácter obligatorio no estaba limitado a las fronteras de Israel. En efecto, la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, por ejemplo el libro de Proverbios, aplicó sabia y prácticamente la ley de Dios, y fue escrito para todo el mundo, tal como hace un momento lo dije. La sabiduría de Proverbios tuvo importancia universal y expresa verdades axiomáticas para todos. En vez de ser local y nacional, la literatura sapiencial fue destinada a usarse en la relación cultural con los otros pueblos. La ley de Dios, la sabiduría de Israel ante los demás pueblos, Deuteronomios 4, 6 y 8, había de servir para el gobierno moral del mundo. Hermanos, es muy fácil de entenderlo. Miren, cuando vivió el rey Salomón, dice la Biblia que muchas personas de otras naciones oían de la fama de Salomón, de la sabiduría tan grande que tenía. Y en especial menciona la Biblia a una reina de Saba que fue a ver la sabiduría de Salomón y fue a investigar por ella misma lo que se decía de este gran personaje. Y cuando llegó ahí, lo vio y lo entrevistó, se dio cuenta de que todo lo que se decía de él era verdad. Bueno, esta reina, hermanos, entendió que lo que el rey Salomón tenía era diferente a lo que tenían los demás reyes de la tierra. Era distinto. Él tenía una sabiduría divina. Él tenía una sabiduría que no podía ser obtenida por, hermanos, medios intelectuales o por ir a la universidad. Este hombre había sido dotado, capacitado por Dios mismo con una sabiduría que descendía de lo alto. Y esta mujer quería conocer esa sabiduría y la conoció. Ahora bien, se dice que ella aceptó al Dios de Israel, que ella fue convertida al Dios de los judíos. Bueno, esa era la intención, hermanos, que el pueblo de Israel sirviera como luz a los gentiles, de que los gentiles, las demás naciones, corrieran al pueblo de Israel para ver su sabiduría y adoptaran esas enseñanzas. Esa era la intención. Pero el pueblo de Israel falló miserablemente, hermanos. Ese es el problema. El pueblo judío no fue la luz que Dios quería que ellos fueran.
El pueblo de Israel lamentablemente falló en esa misión que Dios le concedió y le otorgó de ser luz para los gentiles. Pero, hermanos, vino el nuevo Israel. El nuevo Israel, hermanos, es Jesucristo. Y Él no falló en esa misión. Él es en realidad la encarnación de toda la sabiduría divina. Y Él sí tuvo éxito en esta misión. Pero no solamente eso, Él ha comisionado a su iglesia para que su iglesia sea el nuevo Israel. Para que su iglesia seamos los recipientes de la sabiduría de Dios, y que podamos ser luz también en medio de la oscuridad, y que las demás personas a nuestro alrededor vean en nosotros que tenemos algo diferente, que la sabiduría que tenemos no es humana, no puede ser adquirida, hermanos, estudiando en las mejores universidades, que la sabiduría que nosotros tenemos debe ser dada de lo alto, y que es solamente un don de Dios. De lo contrario, hermanos, esta sabiduría que los cristianos tenemos, si fuera puramente humana, cualquier persona la puede tener. Preparándose en los mejores colegios, en las mejores universidades, pueden adquirir la sabiduría que los cristianos tenemos. Pero es claro que no. La palabra de Dios dice que la sabiduría viene de Dios y que Él es el que da esa sabiduría. Así que el apartado dice: no debemos resistir a los gobernantes asignados por Dios. Y a través de la historia nos damos cuenta que Dios ha asignado gobernantes políticos que no son temerosos de Dios, y que en realidad son todo lo contrario. Y eso se puede ver en la actualidad todavía. Podemos ver gobernantes que gobiernan naciones que no son temerosos de Dios y que no creen en Dios, y que por lo tanto no les importa someterse a la voluntad de Dios. El rey Nabucodonosor es un ejemplo de ese líder, hermanos, que fue humillado a tal grado de reconocer que Dios reina, que el Todopoderoso reina, porque Dios lo humilló al rey Nabucodonosor. Y fue un ejemplo de que no hay ningún gobernante en este mundo que pueda ser autónomo y que pueda jactarse de decir: yo llegué al poder porque he sido muy inteligente, llegué al poder porque soy muy capaz, llegué al poder porque soy muy sabio. No, si ha llegado al poder es porque Dios lo ha puesto en esa posición. Si ha llegado al poder es porque a Dios le ha placido ponerlo ahí, no porque Él sea muy inteligente ni muy capaz. Eso fue lo que el rey Nabucodonosor tuvo que entender y admitir públicamente. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo, y no solamente el apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento leemos que Dios le dijo a Jeremías que toda nación y reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, dice: castigaré a tal nación? ¿Por qué razón? Porque Dios le dio el poder a Nabucodonosor en ese tiempo. Porque Dios puso a Nabucodonosor como el principal gobernante en ese tiempo. Y aquellos que resistieran esa autoridad, hermanos, estaban resistiendo a Dios mismo. Porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos 13:2 que todo aquel que resiste a la autoridad. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 2, para ver lo que el apóstol Pablo escribió. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 13 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió que todos aquellos que resisten a la autoridad o que se oponen a la autoridad están resistiendo en realidad a lo establecido por Dios? Hermanos, y es más tremendo todavía cuando nos damos cuenta que en el primer siglo los que estaban gobernando
no eran cristianos, no tenían principios cristianos. El César, por ejemplo, estaba persiguiendo a los cristianos y dándoles muerte. Los líderes judíos estaban haciendo lo mismo con los cristianos. Y aún así el apóstol Pablo dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, y que todo aquel, hermanos, que se opone a la autoridad está resistiendo a lo que Dios ha establecido. El día de hoy podemos ver líderes políticos y presidentes que están destruyendo a sus propias naciones. Como cristianos, nos puede costar mucho trabajo aceptar el hecho de que Maduro, presidente de Venezuela, fue puesto por Dios. Personalmente a mí me cuesta trabajo aceptarlo, hermanos. Me cuesta trabajo aceptar ese hecho. Sería mucho más fácil decir que Maduro fue puesto por el diablo, ¿no es cierto? Pero no es así. Ese presidente, hermanos, tan mal como es, fue puesto por Dios mismo, fue establecido por Dios. Y debido a que Dios quiso que él llegara al poder, él está ahí en el poder y va a estar hasta que Dios quiera que esté. Hermanos, esto es la soberanía de Dios. Cuando el cristiano entiende esto, podemos tener un entendimiento general, completo de todas las cosas. Podemos darnos cuenta que no hay casualidades en el mundo que Dios creó, que es gobernado por Él y por su providencia, y que todas las cosas que suceden porque Él así quiere que sucedan. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo estas palabras, estaba bajo uno de los gobiernos más tiranos y más opresores que jamás el mundo haya conocido, el gobierno de Roma. Y sin embargo, escribe que los cristianos no deberían resistir a la autoridad, sino obedecerla. Pero también nos damos cuenta que los cristianos muchas veces desobedecían la autoridad, porque cuando eran encontrados en el camino, en las calles, eran saludados con el típico saludo: César es el Señor. Y ellos contestaban: no, Jesucristo es el Señor. Y ellos eran acusados, hermanos, y eran llevados ante los tribunales para que renunciaran a lo que ellos creían y abrazaran la deidad del César y se sometieran al señorío del César. ¿Y qué decían los cristianos? No podemos. Jesucristo es nuestro Señor. Y si eso nos cuesta la vida, que así sea. Morían, hermanos, morían. Miles y miles de cristianos fueron asesinados por causa de su fe en Cristo en el primer siglo. ¿Dónde está entonces que tenían que someterse a la autoridad? No. La palabra de Dios es bien clara. Cuando el gobierno te impone que obedezcas a algo que va contra la autoridad de Dios, no tienes que obedecerlo. No tienes que obedecerlo. Simple y sencillo, hermanos. Simple y sencillo. El gobierno dice: tienes que hacer esto que va contra la ley de Dios, y nosotros como cristianos, hermanos, podemos decir libremente: no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y si eso nos trae cárcel, que así sea. Esta es la postura del cristiano, hermanos. Esta es la postura del cristiano a través de la historia. Así que entender esto, hermanos, es muy necesario, porque la Biblia nos manda a obedecer la autoridad, a someternos a la autoridad, siempre y cuando el gobierno no nos obligue a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, algo que va en contra de la voluntad revelada de Dios. Bien, en este apartado vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios llamaba a los gobernantes paganos. Los gobernantes paganos los llamaba como mi siervo, mi pastor, tal como Dios llamó a Ciro.
Y como Dios llamó, por ejemplo, a Cristo, es el ungido, y sin embargo, Dios dijo de Ciro que eras ungido también, utilizando un título que se ha adjudicado a Cristo mismo. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento vemos que Dios habla de los líderes políticos, impíos, como sus siervos. Como sus siervos. ¿Por qué razón? Pues porque son siervos de Dios, simplemente. Porque son siervos de Dios. Y en la actualidad de la misma manera. Hermanos, el presidente Barack Obama es un siervo de Dios. Como lo hemos dicho anteriormente, es un ministro de Dios. Es un ministro de Dios. Claro, él ministra de diferente manera como ministramos nosotros. Ministro yo, por ejemplo. Pero es un ministro de Dios de igual manera. Él está a cargo de una nación y como tal tiene responsabilidad. Dios le ha dado esa responsabilidad, pero es un ministro de Dios. Por lo tanto, aún los líderes políticos, hermanos, más corruptos y más paganos e inmorales que ustedes puedan conocer, son siervos de Dios, que un día van a tener que dar cuentas a Dios por su mala conducta y su manera tan mala de dar el servicio o de llevar a cabo el trabajo que Dios les dio que hicieran. Serán juzgados un día, hermanos. Serán juzgados esos líderes políticos, esos gobernantes, serán juzgados. El Antiguo Testamento es claro y el Nuevo Testamento nos habla también de esto. Cuando Pablo dice que todos los gobernantes son puestos por Dios, ¿qué nos está diciendo? Que esos gobernantes son siervos de Dios y que si ellos gobiernan injustamente, un día tendrán que dar cuentas a Dios. Un día ellos tendrán que dar cuentas delante de Dios. En el Antiguo Testamento se requería que los magistrados gentiles guardaran la ley de Dios en los asuntos políticos. Pero ¿cómo era posible si esos magistrados gentiles supuestamente no tenían la ley de Dios? Eran los judíos solamente los que tenían la ley de Dios. ¿Por qué Dios entonces quería que el rey de Nínive, por ejemplo, que el rey de Nínive juzgara a la nación basado en su ley? ¿Por qué quería que el pueblo de Nínive obedeciera a sus leyes morales? ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que este pueblo, hermanos, la ciudad de Nínive, conocía la ley de Dios. Y el gobernante, el rey, estaba obligado a gobernar con esa ley, bajo esa ley. Por esa razón, hermanos, Dios le mandó un ultimátum a Nínive y a su rey, a su gobernante. Si no se arrepienten, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dios iba a destruir a Nínive, hermanos. Dios los iba a destruir. Dios iba a destruir a esa nación. Y sin embargo, el arrepentimiento del rey y de todo el pueblo de Nínive, hermanos, hizo que Dios no trajera su juicio a Nínive como lo trajo contra Sodoma y Gomorra. Esto nos muestra, hermanos, que aún las naciones gentiles, los países gentiles están obligados a someterse a la ley de Dios. Los gobernantes gentiles están obligados a gobernar al pueblo con la ley de Dios. Si no lo hacen, hermanos, Dios juzga a ese presidente, Dios juzga a ese rey, Dios juzga a ese gobernante y Dios juzga a ese pueblo si no lo hacen. Y eso está vigente en la actualidad. Hay muchos cristianos que creen, no, eso era el Antiguo Testamento. Dios castigó a Siria, es cierto. Dios castigó a Babilonia, es cierto. Pero Dios ya no castiga a las naciones de esa manera. ¿Por qué no? Es el mismo Dios, hermanos. Él no ha cambiado. Su ley no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay dos dioses, no hay dos leyes, no hay dos estándares.
Es un solo Dios, una sola ley y un solo estándar. Y el estándar es la ley de Dios. Si los gobernantes no gobiernan al pueblo con justicia, basando las leyes en la ley de Dios, hermanos, lo más seguro es que el gobierno va a ser un gobierno tirano, que va a oprimir al pueblo y que últimamente terminará masacrando a la población y cometiendo toda clase de injusticias contra el pueblo. Y eso, hermanos, trae la ira de Dios en contra de los gobernantes. Así que no sé si hay preguntas en esta mañana. Espero que haya quedado claro, hermanos, el por qué la ley, las leyes políticas siguen vigentes en la actualidad. ¿Por qué las leyes políticas del Antiguo Testamento siguen vigentes todavía en el Nuevo Testamento? Es algo que no ha pasado, es algo que no ha terminado. Todavía los líderes políticos tienen la obligación de someterse a la ley de Dios para que puedan gobernar con justicia. De lo contrario, hermanos, el gobierno será un gobierno injusto, un gobierno tirano y un gobierno, como hemos visto en muchos países, que han terminado asesinando a millones de seres humanos de su propia gente. Venezuela es un caso actual, hermanos, de cómo el mismo gobierno está masacrando a su misma gente y cómo está matándolos de hambre. En realidad, muchos están muriendo de hambre debido a la situación que están viviendo. ¿Por qué? Porque este gobierno no está gobernando bajo la ley de Dios, no está gobernando de acuerdo a la ley de Dios. Y cuando no es eso, hermanos, el gobierno es un gobierno tirano. No sé si hay preguntas en esta mañana, o alguna duda que tengan, o algún comentario que tengan. Espero que todo haya quedado claro. Creo que todo quedó claro, pero bueno, si no, pues vamos a orar para pedir al Señor que nos siga dando entendimiento y sabiduría en estos temas tan difíciles, pero tan importantes.